El momento de Susana Mancelli en Conexión 107. Claro, porque habíamos adelantado acerca de si te gusta tu voz. Es tan sencillo como eso. ¿Te gusta tu voz? ¿Qué pasa cuando escuchás tus mensajes de WhatsApp? ¿Qué pasa cuando escuchás una... Antes era la voz en el contestador. ¿Te acordás? Terrible, la voz en el teléfono. Terrible era eso. Dios mío, escuchar eso. Qué espanto. Aparte, qué expectativa, porque había gente que tomaba contacto por primera vez con alguien. Ay, claro. Decía, ¿qué voz tendrá? ¿Qué voz tendrá? Oh. Bueno, horrible. Si la escucho yo, a mi voz le digo que horrible. Seguramente a todos les pasará lo mismo. Les pasa que cuando escuchan el WhatsApp decís, ¿pero esa soy yo? No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Depende la hora también en la que enviemos el mensaje. Claro. Y depende también de por dónde lo mandes. Es decir, por ejemplo, la aplicación de Instagram tiene un micrófono excelente. Es decir, si vos mandás un mensaje de audio por Instagram, suena divino. No sé cómo han logrado que esa aplicación suene hermoso. Lo mismo pasa con WhatsApp. No, suena horrible WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos disgusta. ¿Por qué cuando nosotros nos escuchamos hablar suena de una manera y cuando lo escuchamos en la grabación suena diferente? Esto tiene que ver únicamente con una cuestión fisiológica. ¿Por qué? Porque nosotros nos escuchamos a nosotros mismos dentro de nuestra caja de resonancia, que tiene que ver con lo que las cuerdas vocales reproducen en nuestro cráneo, en los huesos del cráneo, en cómo se reproduce una reverberancia en todo caso dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro organismo. Y además no te olvides que tenemos un oído externo, donde regresa el sonido, con lo cual está totalmente distorsionado. ¿Qué pasa cuando lo escuchamos en una grabación? ¿Qué pasa cuando escuchamos nuestra voz en un mensajito? Sale la verdadera voz. Y ahí agárrate, Catalina, a empezar a aceptarla. Esa es tu verdadera voz, que inclusive sale más aguda. Claro. Porque nuestra caja de resonancia, nuestros huesos y nuestro cuerpo hace que le den justamente más cuerpo a la voz. En el WhatsApp va a salir aguda. ¿Qué pasa cuando no te gusta? Y tenés que tener un trabajo interno importante, la verdad es esa. ¿Qué pasó con nosotros que estudiamos comunicación? Estuvimos años grabándonos. Entonces, ¿qué les digo a los chicos hoy cuando tienen que rendir un examen, cuando van a prepararse para un examen de locución o de periodismo o de lo que fuere? Grábense, porque además tienen la posibilidad ahora. Nosotros cuando estudiábamos no teníamos más que un grabador, a veces que andaba y a veces que no andaba. Pero hoy con el WhatsApp tenés tu voz todo el tiempo a mano, con lo cual empezá a amigarte con tu voz. Esto tiene que ver con tu timbre, con tu tono, con tu volumen. Cada uno tiene un sello definido a través de sus cuerdas vocales y inclusive de su cara, la nariz, la boca, la posición, cómo muevo la mandíbula. Todo esto, inclusive la tensión del cuerpo, hace al sonido de una voz. A eso sumándole las técnicas, ¿no? Que tienen Por que ver eso, con las vocal. técnicas tienen que ver primero y principal. Y la autoestima también tiene mucho que ver. Bueno. ¿Por qué? Porque si yo voy a escucharme y ser mi propio detractor, cuando escucho esa voz espantosa, nunca voy a salir adelante. Con lo cual, yo tengo que estar segura de mí misma, que esa voz es la que a mí me representa y que la puedo mejorar inclusive si no es que me gusta, no es que es horrible. La puedo mejorar. ¿Qué quiero? ¿Que sea más grave? Probá a bajar un tono. Estás hablando muy arriba y a lo mejor esa voz arriba se te va como muy aguda. Bájala y vas a ver qué agradable. Bájala y vas a ver que la respiración es menos necesaria inclusive, que como una respiración estomacal tiene otra cavidad la voz. Mira qué pequeños detalles ínfimos que cambian la estructura de la voz, justamente, ¿no? La higiene vocal es fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de higiene bucal? No tomes alcohol ni fumes cigarrillos si tenés que hacer una grabación o si tenés que ser agradable o si tenés que vender un producto y vos tenés que seducir de alguna manera para que el otro compre ese producto. Claro. ¿Entendés? Que la tenés que hacer linda. Bajás el volumen. Y el estado de ánimo. El estado de ánimo, la sonrisa amplía mucho la articulación de la boca, con lo cual si yo tengo una boca que habla generalmente con los dientes apretados, voy a generar una sonrisa para que la apertura vocal me dé la dicción perfecta para las vocales y las consonantes. La higiene vocal es interesantísima. Grabarse y escucharse forma parte de la aceptación. Y buscar, si querés hacer un trabajo más exhaustivo, un coach, un entrenador vocal que realmente tiene que ver no solo con
la psicopedagoga, un psicólogo, ¿por qué no? Foniatra. Y el foniatra, que obviamente te va a empezar a hacer un ejercicio de colocación, es decir, si vos tenés problemas mandibulares, un tipo de cosas que tiene que ver con un trabajo más exhaustivo. Pero básicamente lo que tenés que tener es una buena autoestima para aceptar la voz que tenés, entender que no va a ser tu misma voz la que vas a ver proyectada en distintos dispositivos. No, claro. Va a sonar diferente, va a sonar un tono más agudo, obviamente, pero probá en leer en voz alta, jugar con la lectura. Lee como si estuvieses contando un cuento, lee como si estuvieses enojado, lee como si estuvieses dando una clase, lee como si estuvieses queriendo seducir a alguien. Jugá con los tonos y grabalos. Y vas a ver que de a poquito empezás a incorporar tu propio sonido, que es único e irrepetible. Pero ese sonido, ese timbre, ese tono, ese volumen y ese ritmo va a hacer que tu voz sea no solo única e irrepetible, sino agradable. Cuán interesantes son los matices, ¿no? Muy interesante porque eso le da justamente, fíjate como el volumen hace que sea una voz más aguda o más grave, el matiz justamente le da lo que sigue a lo agradable, es decir, que sea para el oído un sonido que te atrape, que te persuada, que te invite, porque ese matiz va a salir del tono monocorde. ¿Qué hace un tono monocorde? Aburre. Claro. El matiz atrapa. Un cuento contado. Mira, cuando mi hijo era chiquito, contábamos siempre un cuento, siempre le contábamos un cuento cada noche para que se duerma. Cuando se lo contaba yo, no se dormía ni a balos. Se lo contaba el padre y automáticamente estaban los dos dormidos. Mira. ¿Qué pasaba ahí? Yo actuaba el cuento. Claro. Yo lo actuaba, lo vivía y lo expresaba de una manera, y el padre tenía un tono monocorde, con lo cual cumplía ese objetivo. Pero no era el caso, no era el ideal, del matiz claro, que estamos hablando. Bien, bueno, por eso es tan importante también la lectura. Es fundamental. Fundamental. Y grabarla. Lee y grabate. Y ahí vas a empezar a amigarte con la tu voz. interpretación de un texto. Bueno, volvemos a lo mismo. Las narraciones, los cuentos, las novelas. ¿Cómo no ponernos en el protagonismo de uno de esos relatos para que podamos lograr eso que estamos buscando? Claro, sé protagonista. Agarra un cuento de un nene, de una nena que esté en casa, actúa ese cuento, contáselo como si estuvieses dentro de una fábula, dentro de una historia, y vas a ver cómo cambia el tono de la voz. Me encantó. Y la predisposición, porque hay mucho de actitud también. Entonces, animate a jugar. Animate a tomar esa actitud de juego. Nos animamos, como siempre, con Susana Mancelli en Conexión 107. Darío Tristas.